¿Cuál es la importancia de llevar un logbook, una bitácora de vuelo? Para un alumno es sumamente importante, porque en esta no solamente va a registrar sus vuelos, la altura, el tiempo de estos, sino también las técnicas que va aprendiendo y va realizando. Es muy importante que como alumno registres estos datos, porque te va a ayudar a que puedas repasarlos. Terminando tu día de curso, tienes que anotar tus vuelos, anotas el tiempo, la altura, el lugar donde hiciste los vuelos y muy importante qué técnicas aprendiste, porque así vas a poder poner algunos detalles, algunas observaciones sobre esta técnica. Qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal. Tu mismo instructor te va a dar retroalimentación de esto. Si no te las da en el momento, escríbele y pregúntaselo, de forma que puedes escribirlo con precisión. Esto va a hacer que repases la técnica que realizaste durante el vuelo. Vas a hacer un repaso mental de todo lo que hiciste y además te deja como un recordatorio. Si hiciste algo mal, si hay un detalle que te faltó pulir, podrás repasarlo en el futuro o antes de tu siguiente clase y podrás pedirle a tu instructor que repitan esa técnica o el detalle que te faltó. Adicionalmente, en los vuelos subsiguientes puedes ir por tu cuenta a practicar algunas técnicas básicas. Por ejemplo, si al hacer orejas anotaste que te faltó hacerlo con más decisión o te salieron muy chiquitas, en el siguiente vuelo puedes acordarte de eso gracias a tu logbook e intentar hacer orejas más grandes. Algunas bitácoras de vuelo son muy simples. Tienen solamente el número de vuelo, el tiempo, el lugar y para poner algunas observaciones más. Hay otras más completas que yo recomiendo. Por ejemplo, el libro de vuelo o bitácora de la API detalla curso por curso qué técnicas tienes que realizar y qué técnicas tienes que aprobar en determinados exámenes prácticos que tienes que dar, sobre todo en el nivel avanzado, el nivel 3. Inclusive puedes ir un poco más allá. Puedes anotar en un cuaderno aparte en detalle cómo te fue en cada técnica. Como dije anteriormente, después de la retroalimentación que te da el instructor, después del feedback del instructor, o si no te lo da, se lo tienes que pedir, que detalles qué cosas especialmente bien, qué cosas fallaron, qué cosas se pueden mejorar. De forma que en los vuelos siguientes puedes ir corrigiéndolos y no te olvidas. A mí me pasa mucho que yo enseño una técnica al alumno, por ejemplo, hacer banda C en caso se rompa un freno, y la clase siguiente ya se olvidó o no tiene muy claro cómo eran o confunden las técnicas, y esto es porque no tienen dónde repasar. Si bien están en los manuales, si bien está en los libros de vuelo, no hay algo más personalizado, no hay una reflexión mayor del alumno donde ha podido escribirlo, que es muy importante para recordarlo. Así que sí, una bitácora de vuelo lo más completa posible es muy importante para un alumno. Para la etapa siguiente, digamos un alumno piloto o un piloto con poca experiencia, también es importante, porque muchos de los requisitos que se piden para obtener licencias mayores es necesario tener un registro de las horas de vuelo, de los vuelos y las horas de vuelo. Y ese registro es completamente válido si se obtiene de un logbook o una bitácora de vuelo que nosotros mismos hemos escrito. Algunas te piden que lo firme otro piloto o un instructor, otras solamente con nuestro registro personal es más que suficiente. También hay bitácoras virtuales. Podemos bajarnos una aplicación del celular, grabar nuestros vuelos, después descargarlos y nuestra bitácora digital se va a rellenar automáticamente. Sí, lo recomiendo, pero para pilotos un poco más avanzados, porque estas bitácoras virtuales no permiten el nivel de detalle que necesita un alumno. Para un piloto que sí ya está avanzado y solamente requiere grabar el tipo de vuelo que hizo, la distancia o el tiempo, más que suficiente. Mientras menos experiencia tenemos, es más importante una bitácora. Esta bitácora nos va a recordar las técnicas que hicimos, nos va a recordar los vuelos que hemos hecho, que son muy importantes para saber si hemos terminado el curso o no, nuestras clases, la retroalimentación del instructor, las firmas del instructor, las pruebas que tenemos que pasar para poder culminar los cursos u obtener las licencias. Luego, cuando ya somos alumnos pilotos, nos va a servir para obtener las siguientes licencias más avanzadas que nos piden vuelos, horas de vuelos y lugares de vuelos. Y necesitamos ese registro. Muchos alumnos, a pesar de tener libro de vuelo, nunca lo llenan. Lamentablemente esa es la realidad. Y es porque no tienen el hábito de hacerlo. En la aviación hay esa tradición, pero mucha gente no tiene ningún tipo de conocimiento previo de aviación y no están acostumbrados a rellenar una bitácora de vuelo. Se tiene que hacer un hábito. No toma muchos minutos, puede tomarnos entre 1 minuto a 10 minutos
si queremos ser muy detallistas, muy extensos, 10 minutos después de nuestra clase rellenar nuestra bitácora de vuelo con todas las técnicas que hemos hecho y va a favorecer muchísimo al rendimiento. Es una gran inversión el anotar lo que hemos hecho como nuestro diario, en nuestra bitácora, todo lo que hemos hecho. Como alumnos es 100% recomendable y es bueno hacerse el hábito. Yo sé de muchos pilotos que por no hacerse el hábito, cuando ya son pilotos más avanzados y requieren obtener una licencia como la de instructor o de plaza, no tienen los registros porque nunca se dieron el trabajo de anotarlos. Y después están preocupados, haciendo memoria, buscando a alguien que tenga algún tipo de registro para poder obtener sus licencias. Si desde el día 1 nos acostumbramos a tener esas bitácoras al día, nunca vamos a tener problemas para obtener nuestras licencias y para afianzar, para que nuestros conocimientos estén mucho más sólidos. En nuestras bitácoras de vuelo, si bien sirven para anotar nuestros vuelos, no está mal que anotemos nuestras horas de práctica en tierra, nuestras horas de ground handling. No son consideradas como horas de vuelo, pero para nosotros nos va a servir como un récord importante, porque es muy importante el control de vela cuando uno es alumno. Si llegamos a nuestro récord de control de vela, podemos hacerle seguimiento, saber cuántas horas necesitamos para llegar a cierto objetivo. Y además se nos hace el hábito de hacer control de vela. A veces vamos a las zonas de vuelo y no hay condiciones para volar, pero sí podemos hacer control de vela. Si tenemos el hábito de siempre hacer por lo menos 5 minutos o 10 minutos de control de vela y luego anotarlos en nuestras bitácoras, nos va a dar más impulso de seguir haciéndolo y va a reforzar este buen hábito que es hacer control de vela, que a mucha gente no le gusta, le parece tedioso. También no es obligatorio, pero podemos anotar nuestros conocimientos teóricos. Si hemos estudiado un material, si hemos leído un manual en específico, si hemos hecho algún tutorial, visto un video, anótenlo. Es un libro de vuelo, pueden anotarlo, pueden exponer, pueden resumir lo que han aprendido. Una de las mejores formas de aprender algo después de haberlo leído es resumirlo. Y si lo resumimos y luego lo escribimos en nuestra bitácora de vuelo, vamos a tener material por si queremos repasarlo en el futuro. Así que nuestra bitácora de vuelo también nos sirve para nuestros conocimientos teóricos. También nos puede servir para nuevas zonas de vuelo o viajes que hagamos. Cada zona de vuelo tiene sus truquitos, tiene su forma de volarse. Podemos anotar qué hemos aprendido en esta zona, qué particularidades tenía. Bueno, hasta aquí este video corto. Solamente quería motivarlos a llevar su libro de vuelo, a que sepan que es importante hacerlo. No es un mero trámite, sí les puede ayudar bastante. De hecho, les ayuda para sacar licencias y les ayuda para aprender mejor, aprender más rápido y volar más seguro. Déjenme en los comentarios qué tipo de bitácora llevan ustedes. Si es una bitácora muy simple o es casi un diario en el que cuentan sus experiencias, lo que han aprendido. Y si no llevan una bitácora, ¿por qué no la llevan? No olviden poner me gusta si este video les pareció útil y suscribirse a mi canal si quieren ver más videos como este. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.